A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. Amigos, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net. Ese es nuestro streaming, y este programa lo subimos también a YouTube luego de su emisión al aire como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy, queremos darle la bienvenida a la ingeniera Mónica Merino, coordinadora de comercialización de M-Gears, porque vamos a hablar de dos temas importantes. Sobre todo, el uno tiene que ver con una ordenanza metropolitana que regula el manejo de los desechos sólidos, y también sobre un nuevo complejo ambiental, un proyecto para transformar la gestión de residuos. Ingeniera, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo se viene manejando desde el tema de la M-Gears este tema? Y hablemos primero sobre el nuevo complejo ambiental. Se ha venido hablando en los últimos años de que prácticamente donde vamos depositando los residuos, primero, ¿no? Hablo eso de primero porque después viene la gestión, básicamente, que es algo que también ha estado olvidado en su momento. Pero claro, donde se va depositando los residuos, esto empieza a llenar, se genera un sinnúmero de residuos por parte de Quito, y nos terminamos quedando sin espacio, ¿no? Y esto, además, los espacios donde se colocan los residuos van teniendo afectaciones, si es que no hay el debido cuidado y tratamiento hacia las zonas aledañas. ¿De qué se trata este nuevo complejo ambiental? Sí, efectivamente, lamentablemente creo que es un tema cultural el que nosotros no tenemos esta, valga la redundancia, cultura de la separación de los desechos y de los residuos, que son realmente un producto aprovechable como tal. Entonces, efectivamente, como usted lo menciona, lamentablemente en Quito tenemos estas disposiciones de los desechos y de los residuos de la basura, que lamentablemente se lo ha venido haciendo de una manera incorrecta, de una manera que no es amigable con el ambiente, de una manera que genera realmente mucha insalubridad, una parte terrible para el ornato de la ciudad. Pero independientemente del ornato, que dicho sea de paso, sí es un tema muy importante, es en el tema de la contaminación como tal del suelo, del ambiente, de las aguas. Solamente se hablaba del botadero, ¿no? Hay que mandar esto al botadero de Zambis en su momento, por ejemplo, ¿no? Y al botadero, eso hablamos de botar la basura. Exactamente. Por ejemplo, ahora lo que realmente M-Gears está haciendo es un trabajo muy grande para la ciudad, grande con el medio ambiente, grande justamente pensando en la comunidad, en la salud de la comunidad. Recordemos que dentro de las leyes como tal de la Constitución se establece efectivamente la disposición como tal mandatoria de que los GATS municipales son los encargados justamente del tratamiento, recolección, tratamiento y disposición final efectiva de los desechos de la basura. Entonces recordemos que Quito lamentablemente genera 12 toneladas de basura, de las cuales solamente 4 son las que nosotros realmente podemos procesar. ¿Diarias? 12 toneladas diarias. Sí, entonces, efectivamente, el problema que nosotros teníamos, como usted dice, teníamos el botadero que no tenía ningún tipo de manejo correcto, ningún tipo de manejo adecuado. Entonces ahora, por ejemplo, en el relleno sanitario de Linga, nosotros tenemos justamente estas piscinas gigantes que se llaman cubetos. Estos cubetos obviamente deben llevar una geomembrana especial como para que el líquido que sale directamente ya de la basura no sea contaminante tanto con el suelo como con el ambiente. También recordemos que este propio líquido que se llama lixiviado es una vez que se genera un tratamiento justamente de todos estos gases que se generan de la basura, pues nosotros estamos generando también energía eléctrica. Son aprovechables. Sí, es un proyecto espectacular para el Distrito Metropolitano de Quito. Es un proyecto que efectivamente nos permite aprovechar la basura.
lo que antes realmente no se hacía en la ciudad de Quito. Hablemos de que el cubeto es como un gran basurero, le ponen ustedes una membrana que es como una una funda, piscina, como una gran piscina, claro. Gigante, Entonces, gigantesca. es ponerle una funda que es la geomembrana para que eso no salga, pero todos estos gases y todo que se producen ahí son conducidos a través, por supuesto, de una infraestructura que permite eso para producir y ser aprovechado. Exactamente. ¿Qué pasa cuando se llena uno de estos cubetos? Obviamente cada uno de estos cubetos tiene que ser tratado de manera específica, no es solamente como tal vez se hacía en la antigüedad, que se botaba la basura, se tapaba y punto. No, esto tiene un tratamiento específico. Efectivamente, estos canales adecuados justamente para que salga esta parte del lixiviado, estos canales adecuados para que salga este gas que genera energía eléctrica. El lixiviado también es agua que es contaminada y obviamente es tratada esta agua también para que pueda ser agua de riego, agua aprovechable. También estamos justamente con mucha infraestructura justamente para que se pueda aprovechar todo esto que de una u otra manera sale de la basura. ¿Qué es lo que pasa después? Una vez que obviamente todos estos cubetos, porque son, como le digo, infraestructuras gigantes, todos estos cubetos obviamente llegan a su capacidad tope, pues obviamente nosotros lo que hacemos es una recuperación ya de la capa superior, para que pueda ponerse obviamente tierra, césped y que pueda también ser aprovechable y pueda tener un tema de arborización posterior. Entonces, de una u otra manera, lo que nosotros tenemos al final de todo esto es un espacio aprovechable, no es el espacio donde obviamente usted no va a poder ni siquiera sembrar porque lo único que va a encontrar es basura. Ahora, para dejar claro este tema, son 12 toneladas diarias que se produce de basura. 4 son aprovechables, es decir, 4 se quedan de pronto en una cadena inicial, es los recicladores y comienzan a procesar, y las 8 son las que van al cubeto. No, más que aprovechables es lo que realmente nosotros podemos procesar, porque recordemos que lamentablemente creo que es un tema cultural. La gente está acostumbrada, por ejemplo, a botar la basura en la vía pública, a no darse cuenta justamente de esta importancia del reciclaje. Nosotros, por ejemplo, en MGIRS tenemos 3 productos como tal, que son los escombros, los desechos sanitarios y el tema de los desechos ordinarios. En el tema de los escombros, lo que normalmente creo que a todos nos ha pasado. Si recordamos, Quito, por lo general, en la parte antigua ha sido concebida como urbanizaciones. Urbanizaciones que tienen espacios verdes bastante aprovechables como tal, y que obviamente, ¿qué es lo que hacen en las urbanizaciones? Cortan el césped, cortan los árboles, contratan camionetas para que vayan a botar este residuo de la poda. Pero lamentablemente lo que hacen esas camionetas es ir a botarlas en cualquier parte, en cualquier quebrada. Entonces, nosotros obviamente podemos aprovechar, por ejemplo, el resultado de la poda para generar compost, que también es algo súper importante que está haciendo MGIRS, algo que nosotros no sabemos como comunidad. Así también, si es que usted tiene algún desecho de escombros, de haber arreglado alguna pared, de haber hecho algún arreglo pequeño dentro de casa, o efectivamente ya una infraestructura mucho más grande, también hay escombreras específicas destinadas para recibir este tipo de desechos. Y lamentablemente la comunidad o lo sabe y no lo aprovecha, o simplemente somos muy que me importistas de lo que va a pasar con este tipo de desechos. Les entregamos a personas de camionetas para que se lleven estos quintales de escombros y no nos interesa dónde va a parar, pero lamentablemente esto va a parar a las quebradas, esto va a parar a la parte del alcantarillado que mañana más tarde genera inundaciones y que genera muchos problemas para la ciudad. Y asimismo, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en esta administración? Hemos tenido cerca de 12 informaciones y 12 denuncias directamente del 911, informándonos justamente de que la gente ha botado desechos sanitarios en las calles, en las carreteras del DMQ. Entonces, lamentablemente, tener esto, que es un desecho infeccioso,
donde los perritos, que lamentablemente también tenemos muchos animales en calle, rompen estas fundas, donde hay niños que pueden, les puede llamar mucho la atención el tema de jeringas de guantes, y todo este tema de objetos que han estado en contacto con agentes contaminantes es un tema muy, muy delicado. Entonces, como digo, lamentablemente creo que esta falta de cultura que nosotros tenemos, y que creo que estas nuevas generaciones están pensando muchísimo más en lo que es el ambiente, estamos viendo, ¿no? Exacto, más conciencia con el medio ambiente, más conciencia de dónde vivimos, dónde estamos. Entonces, efectivamente, MGIRS hace un trabajo muy, muy importante en el tema de la basura y de los desechos. Incluso hay lotes, ¿no?, de propiedad privada que dice se recibe escombros, ¿no? Entonces, también voy a ir a dejar donde el vecino, o por acá he visto un lote y voy y boto ahí en una camioneta, o lo boto donde, ¿no?, quiera, claro, exactamente. Y no hay ninguna gestión. ¿Cómo se coordina esto además con EMASEO, que es la empresa metropolitana pública de aseo, que es la que recolecta realmente de primera mano, digamos, los desechos que generamos, sobre todo a nivel domiciliario? Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa con EMASEO? Efectivamente somos empresas públicas, somos empresas hermanas. EMASEO genera todo este tema de la recolección como tal de la basura. Nosotros bien sabemos, y tal vez también hacemos caso omiso de este tema, de que en estos tachos que tiene EMASEO en los depositorios de basura, pues si nosotros vamos a botar escombros, si nosotros vamos a botar, claro, estos contenedores, tarde o temprano, exactamente, entonces tarde o temprano estos contenedores van a dejar de servir. Y realmente creo que con el paso del tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que es tan importante poder disponer cerca de casa de este tipo de contenedores, pero este tipo de contenedores son justamente para basura domiciliaria. Una vez que la basura domiciliaria es depositada en este contenedor y EMASEO recoge esta basura, pues EMASEO la lleva a las estaciones de transferencia, tanto en el norte, donde era la bajada San Visa, en el sur también, en la salida de Quito, tenemos las dos estaciones de transferencia. En estas estaciones de transferencia se deposita toda la basura, y en este punto nosotros tenemos un tiempo aprovechable para que los recicladores, el grupo de familias de recicladores, efectivamente puedan hacer reciclaje de esta basura y poder recolectar, por ejemplo, todo lo que es material Tetra Pak, de todo lo que es de plásticos, todo lo que son cartones. Eso con los recicladores. Los recicladores. De base, que se llama. Recicladores de base, efectivamente, es gente que trabaja dentro, obviamente, para ellos, porque es para un sustento para ellos. Nosotros como MGIRS sí hacemos un cuidado de estas personas, obviamente les damos espacios dignos para que ellos puedan estar ahí, les damos cuidados médicos, les damos seguimiento médico también, porque recordemos que si bien es cierto es una actividad bastante complicada, claro, pero es gente y son familias que viven justamente de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, el llamado a la ciudadanía, de que si efectivamente nosotros no tenemos todavía, tal vez en toda la ciudad, estos contenedores diferenciados, que es justamente la previsión que tiene el señor alcalde, de que mañana más tarde tengamos estos contenedores diferenciados que ya están por la Mariscal, por ejemplo, y que mañana más tarde podamos disponer ahí, por ejemplo, las botellas, disponer el tema de los residuos de casa, que por ejemplo los residuos de lo que nosotros cocinamos nos sirve justamente para hacer compost, que el compost obviamente con tierra para aprovechar. Entonces lo que hacen estas personas es justamente aprovechar de los plásticos de Tetra Pak y de cartón, que es reutilizable. Entonces, dentro del nuevo complejo ambiental, entiendo, y con todo este preámbulo un poco amplio que lo hemos hecho, este nuevo complejo ambiental va a estar dentro del INGA mismo y tiene unos pasos adicionales, o ¿de qué se trata? Bueno, el nuevo complejo ambiental realmente es una extensión gigante porque esta administración lo que sí ha visto es que efectivamente no podemos pensar como en antaño, que siempre hacíamos las infraestructuras o el tema vial, por ejemplo, pensando en que la ciudad no va a crecer. Quito ha crecido en los últimos años de una manera exponencial, entonces efectivamente el nuevo complejo ambiental va a terrenos que están de manera
fronteriza, digamos, con el relleno sanitario, pero es un complejo realmente, una infraestructura extremadamente grande, donde vamos a poder generar justamente de una manera más eficiente todavía el tratamiento justamente de la basura. Eso se está gestionando, ese nuevo complejo. Exactamente. ¿Está en proceso, está en estudios? Estamos ya en proceso, es justamente como es una extensión y una infraestructura con una envergadura gigante, pues justamente estamos con todos los trámites preparatorios y con toda la infraestructura ya para poder tener en los próximos años ya cristalizado el nuevo complejo. Además, tengo entendido que se va a hacer a través de una APP, una alianza pública-privada. Exactamente. Porque son $190 millones, lo que aproximadamente Sí, es costaría. una infraestructura, como le digo, pensada justamente para el futuro de Quito, para el futuro de nuestros hijos. Que tendría planta de separación de residuos, planta de tratamientos de orgánicos, planta de generación eléctrica, cubetos de vertido, sistema de tratamiento de lixiados. Hablemos también de la nueva ordenanza metropolitana que regula el manejo de desechos sanitarios en Quito. Estoy leyendo esta información del 18 de marzo del 2025 de la página de ustedes. Ya se aprobó esto por unanimidad, es decir, en marzo ya está aprobado por unanimidad esta nueva ordenanza que regula la gestión y control de desechos sanitarios. ¿Qué es lo que permite, qué es lo que regula además esta ordenanza? Sí, efectivamente, como yo le comentaba, uno de los temas más delicados de los que estamos hablando ahorita es justamente de los desechos sanitarios y de los desechos infecciosos. En este caso, efectivamente, esta ordenanza que sí fue aceptada por unanimidad y que ya obviamente está en vigencia al momento, esta ordenanza lo que hace es justamente regular el tratamiento de este tipo de desechos. ¿Por qué? Porque antes de la promulgación como tal y de la aprobación de esta ordenanza como tal, existen hasta el momento muchas empresas privadas que efectivamente hacen la recolección y tratamiento específico de este tipo de desechos. Los desechos sanitarios, tomemos en cuenta que son justamente los que yo le comentaba, que tenemos este tema tan delicado de que lamentablemente personas inescrupulosas las botan en las vías públicas, estos desechos que están contaminados justamente con sangre, están contaminados con fluidos corporales. Entonces, esta ordenanza lo que hace específicamente es ya aplicar lo que tenemos como tal en la normativa legal, como por ejemplo la Constitución. La misma Constitución indica justamente que los gas municipales son los que están encargados del tratamiento de todos los desechos y residuos de la basura en los distritos metropolitanos o en los gas municipales. Así también la Ley Orgánica de Salud da una disposición específica de que deben ser los municipios los que estén encargados de este tipo de desechos sanitarios. Entonces, lo que esta ordenanza hace es que efectivamente ya pone como disposición específica que sea el EMGIRS, que es una empresa pública del municipio de Quito, del distrito metropolitano de Quito, la que sea la única autorizada encargada para la recolección, tratamiento y disposición final como tal de este tipo de desechos. Es decir, estas empresas privadas ya no pudieran recoger estos residuos o se les pudiera otorgar por parte del EMGIRS una licencia en base a ver la gestión que ellos realizan, no a procesos, a protocolos y a gestión de los residuos, que de todas formas, como ustedes en la ordenanza, debe determinar de ustedes. Claro, lamentablemente este tipo de empresas privadas dentro del Distrito Metropolitano de Quito ya no van a poder tener un accionar sobre este tipo de desechos. ¿Y por qué? Porque efectivamente, obviamente nadie desconoce de los protocolos que pueda tener cada una de estas empresas privadas, pero como le digo, directamente desde la normativa, desde la Carta Magna, desde la Constitución como tal, desde la Ley Orgánica de Salud, efectivamente son los gas municipales los que tienen que hacerse cargo de este tipo de desechos. Entonces, nadie dice que este tipo de empresas también puedan hacer una disposición final efectiva y correcta,
pero como digo, desde la Constitución está establecido. Entonces, ahorita hay un periodo perentorio, esto aplica dentro del Distrito Metropolitano de Quito para empresas privadas que obviamente sean generadores de este tipo de desechos y también para instituciones públicas. ¿Por qué? Porque esta ordenanza está ligada justamente con la LUAE. Entonces, si es que a partir del año 2026, si es que, por ejemplo, usted desea sacar una LUAE, un permiso de funcionamiento, o si es que usted quiere renovar su LUAE, una de las condiciones específicas para esta renovación o para esta primera vez que usted va a sacar la LUAE es justamente tener un contrato con la ENVIRS. Ahorita, obviamente, nosotros entendemos que existen empresas que tienen firmados contratos tanto con instituciones públicas como empresas privadas, justamente para poder generar todavía esta recolección y tratamiento de estos desechos, pero justamente el tiempo perentorio que existe de acuerdo a esta ordenanza es en el tema de que nosotros primero tenemos 90 días justamente para que los entes generadores, que en este caso son clínicas, hospitales, centros de vacunación, etcétera. Incluso centros de estética, estudios de tatuajes, y donde están utilizando jeringas. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un contacto con fluido corporal. Los guantes tienen contacto con fluido corporal, entonces todos estos sitios, todos estos entes generadores tienen ahorita 90 días para estar ya justamente firmando un contrato con nosotros, y los entes generadores que hayan tenido un contrato firmado anteriormente con una empresa privada antes de la promulgación de esta ordenanza, pues se va a respetar estos tiempos de estas firmas de los contratos, obviamente que hayan sido verificables, ¿no? Claro. Entonces, si es que hasta antes del 25 de abril efectivamente fueron firmados estos contratos, pues estos se van a respetar. Pero obviamente, como digo, tarde o temprano tienen que estar directamente firmando un contrato con la ENVIRS, porque va a ser la empresa que efectivamente tiene que encargarse de este tratamiento y disposición final efectiva. Tienen que registrarse entonces estos establecimientos, ¿no? De manera que ustedes también además van a tener un catastro que permita, ¿no? Sí, efectivamente va a haber un catastro. Dentro de la misma ordenanza se indica que va a haber un catastro de todos los establecimientos generadores, y tomemos en cuenta que justamente para que nosotros podamos sacar una LUAE, nosotros vamos a hacer como establecimientos generadores, nosotros debemos de hacer una declaración de cuáles son nuestros desechos infecciosos o cuáles son nuestros desechos sanitarios, y justamente la cantidad que nosotros vamos a disponer de estos. Entonces, justamente esto permite generar un catastro. ¿Por qué? Porque si conocemos de estas prácticas donde efectivamente la gente tal vez diga, puedo simplemente contratar y no hago nada y no hago las cosas de manera legal, pero para esto efectivamente hay un catastro, y dentro también de esta resolución, que es algo muy importante, se establecen justamente disposiciones para que existan sanciones justamente que van desde un salario básico unificado como hasta infracción leve, es un salario básico, graves ya 2 salarios, exactamente. Infracciones muy graves, 3 salarios básicos. Exactamente, estas entre las cuales que va una disposición que no sea correcta, una disposición en embalajes que no sean los correctos, el hecho mismo de no firmar con la ENVIRS, el hecho de botar este tipo de desechos en la vía pública, que es ya una infracción muy grave, que son penado con 3 salarios. Entonces sí, efectivamente es un tema que ya está normado como tal con esta ordenanza. Ingeniera, queremos agradecerle por haber estado aquí. Ha sido importante charlar con usted con estas dos buenas noticias. La una, ya una ordenanza que ya está aplicada, fue aprobada por unanimidad en marzo pasado, y que además tiene plazos, que usted ya lo ha dicho, para permitorios para poder los establecimientos que tienen contratos con empresas que gestionaban, digamos, o que recolectaban, porque no podemos hablar de gestión así sin saber cómo eran los procesos que recolectaban los desechos sanitarios, puedan ya registrarse, firmar un contrato con la ENVIRS. Y también la otra buena noticia, lo que se viene caminando con el nuevo complejo ambiental. Queremos agradecerle por haber estado aquí. Muchas gracias. A la orden. Amigos, ha estado con nosotros la ingeniera Mónica Merino, coordinadora de comercialización de ENVIRS EP, hablando de estos temas que les dije antes, un poquito antes. Ahí dijimos del nuevo complejo ambiental y también de esta nueva ordenanza de gestión de residuos. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.